Hola, bienvenidos a otra mesa de encuentros tecnológicos, otros mundos. En esta ocasión tenemos las App Kumontun y los App Ok Maitic con Marco Martínez y Citlali Guadalupe Martínez. Marco Martínez es hablante de la lengua Ayoc, mije del Alto Norte de Oaxaca, en México. Se ha desempeñado como un docente de bachillerato y locutor del programa de radio Calochu, en el que se difunde y comparten temas de identidad, cultura y pueblos indígenas desde la perspectiva de los jóvenes. Forma parte de la Asociación Civil Kumontun, la cual busca generar espacios y materiales didácticos que permitan la conservación y difusión de la lengua Ayoc. Citlali Guadalupe Martínez es hablante de la lengua Ayoc, es egresada de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca en Bio e integrante de la Asociación Civil Kumontun, donde se encarga de difundir, fortalecer y promover la lengua y la cultura Ayoc a través de redes sociales, talleres y la creación de herramientas tecnológicas. Desde 2010 ha impartido talleres de lectura y escritura en lengua mije en escuelas primarias, secundarias y bachilleratos de diferentes comunidades y municipios de la región mije, así como con grupos de migrantes y radicados en la ciudad de Oaxaca y México. Actualmente trabaja como profesora de educación secundaria comunitaria indígena, donde junto con padres de familia, autoridades y estudiantes promueven, comparten y aprenden la escritura de textos en lenguas originarias. Bienvenidos, Marco y Citlali. Los escuchamos. Bienvenidos. Dios me pada anañihoma, me acuco María, Dios me Citlali. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos escuchan. También buenas tardes, Citlali, qué gusto que te puedas conectar. A veces no es posible con la conexión, justamente lo veíamos hace rato en cómo nos estábamos conectando. Y bueno, agradecerles el que nos puedan sintonizar, el que nos puedan escuchar. Ahorita lo que vamos a platicar un poco es pues justamente esta relación que hay entre la app que hicimos, que se llama Kumondun, y los App Okmai, que son estas narraciones o estas narrativas que hacen nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Entonces, un poco de manera introductoria es cómo aprovechar estos medios digitales para transmitir la narrativa de nuestros abuelos, fue una de las interrogantes que nos hacíamos. Y antes de pasar al tema central, me gustaría también hablar un poco del contexto. Creo que eso es muy importante también, compartirles que la lengua Ayoc que hablamos es una de las lenguas que se hablan en Oaxaca. Es dentro de la lengua mije, esta es una de las variantes, y bueno, se habla en al menos 14 comunidades de nuestra región. Somos de Santa María Ocotepec, es una de las agencias de Totontepec, y creo que es importante como aclarar esto porque cuando hablamos de lenguas indígenas de repente lo generalizamos, pero creo que habría que entender que cada una de las lenguas tiene como un contexto, incluso una situación actual por la que se está pasando. Y bueno, recordar e identificar que hoy en día el papel de las tecnologías o de las herramientas tecnológicas pues tiene un papel sumamente importante dentro o para la preservación o para el fortalecimiento de ellas, ¿no? Y es una de las labores o es algo que tenemos muy presente dentro de Kumondun, que es en donde pertenecemos, porque identificamos o vemos a la lengua de manera transversal, las lenguas indígenas la lengua Ayoc, perdón, de manera transversal, es decir, está implícito en todo. Hace rato en la plática súper interesante en la mañana que teníamos de territorio, ellas platicaban las compañeras, bueno, la lengua es parte importante, por supuesto que es parte importante dentro del tema de territorio. Si hablamos de economía local, si hablamos de género, si queremos abordar distintos temas, la lengua siempre va a estar de forma transversal o siempre va a estar implícita en ella, ¿no? Entonces, es nada más como este panorama general que a mí me gustaría como ir ampliando, y a partir de ello, pues también compartirles que este es un espacio abierto. A nosotros nos gusta mucho conocer la situación de otras lenguas, de sus opiniones al respecto, porque creo que eso también va nutriendo pues toda esta información que tenemos. Y bueno, iniciando en el tema, agradecerles la invitación y cuando estamos preparando un poco de lo que podríamos abordar el día de hoy,
también nos causó un poco de ruido al inicio cuando decíamos, bueno, pero nos invitaron a hablar sobre alteridades tecnológicas, ¿no? Y decíamos, pero ¿cómo nosotros podríamos hablar de alteridades tecnológicas? Nos sonaba como de repente un poco extraño, ¿no? Decir, ¿qué podríamos aportar nosotros? Sin embargo, también analizamos y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos por hablar de alteridad desde el tema desde la palabra misma, desde cómo compartir lo otro, lo que quizá no es tan visible, lo que no es... lo que no está ya circulando, sino cómo podríamos abordarlo. Y eso fue una de las maneras. Identificamos, decíamos, y eso nos recordó a cuando iniciamos en Kumondun, fue una de las cosas, yo le llamo un poco la filosofía de trabajo que teníamos, era pensar en hacer algo diferente a lo que fuera hecho por nosotros mismos. Eso era un punto sumamente importante, un trabajo que no fuera centralizado, es decir, que no saliera desde la Ciudad de México o desde la ciudad de Oaxaca y que a partir de ahí saliera y surgiera como la receta para todos, ¿no? Sino buscábamos algo diferente, algo que no haya sido homogeneizado. Eso para nosotros era sumamente importante. Observábamos, por ejemplo, que de repente desde alguna institución decían, bueno, pues traduzcamos el Principito a las lenguas indígenas. Sí, pero hay lenguas en las cuales no se lee todavía nuestra propia lengua, ¿no? No estamos alfabetizados o el Principito mismo, a pesar de que es un gran texto, pues en nuestro contexto no existe un elefante, por ejemplo. Entonces, a un niño le podríamos estar creando algunas cosas. No estoy diciendo que esté mal el hacerlo, yo respeto mucho a quienes lo realizan. Había gente que también nos decía, oye, ¿y por qué no traducen el himno nacional, no? Eso es como hacer algo. Y decíamos, bueno, es que también tiene una cuestión hasta política ahí misma, ¿no? O sea, ante el Estado y demás. Y que no fuera prescriptivo. Algo que buscábamos y que queríamos con nuestro proyecto es que no fuera prescriptivo. ¿En qué sentido? Muchas veces, un poco de lo que hablaba al inicio, es que muchas veces desde alguna institución, o no sé si sea correcta la expresión, pero desde un escritorio muchas veces se dice, para tal comunidad llévale esto, porque esto es lo que necesita, o para tal región. O para la lengua mije, proponte un proyecto de esto. Sí, pero la lengua mije habría que considerar que tiene 6 variantes. Dentro de esas 6 variantes, hay variantes por diferentes pueblos. O sea, solamente en el Ayoc no podríamos generalizar incluso nosotros, ¿no? Y eso era como dentro de lo que observamos, como justo esta alteridad dentro de una propuesta. En ese momento todavía era una propuesta. Y bueno, ¿qué buscábamos? Que bueno, esto otro, esto diferente fuera realizado y pensado por los propios hablantes. Los que hablábamos una lengua indígena, los que hablábamos el Ayoc, teníamos que ser los que impulsáramos una propuesta. Sí estaba muy bien decir, no, pues no queremos recibir ideas del exterior, no queremos recibir ideas desde escritorio. Bueno, pero ¿cómo podríamos proponer algo nosotros mismos? Este era como el gran dilema, y que al mismo tiempo también fuera atractivo para las nuevas generaciones, estas generaciones en las que por supuesto me incluyo, en las que estamos como muy activos en las redes, con dispositivos electrónicos, y ahorita más adelante vamos a abordar un poco también al respecto sobre cuál es la situación de estos dispositivos en nuestra región. Y algunas ideas que nos surgieron, de esto es como justo en este pensamiento de lo otro, de lo alternativo, era, ¿por qué no hacer, por ejemplo, una radio, ¿no? Una radio comunitaria fue una primera idea. Nosotros teníamos el antecedente que en nuestra comunidad de niños escuchábamos la radio XEGLO, que era la radio de la sierra, ahí está en Guelatao de Juárez, todavía sigue la radio, y decíamos, ¿por qué no hacemos esto? Yo tenía algún poco de experiencia en radio y podríamos involucrar esto y hacer, pero bueno, nos topamos con el tema de, bueno, recurso, ¿no? Entonces, descartado por ese momento. Queríamos hacer algo quizá muy, muy de inmediato o algo que pudiéramos proyectar de manera más sencilla. Estaba, por supuesto, también crear algún proyecto de software libre, alguna plataforma que usáramos nosotros mismos, pero bueno, analizando como todo esto, estas posibilidades a las que podíamos tener o a las que podíamos acceder, pues también fue como lo que nos fue encaminando o llevando hacia
otras opciones, hacia pensar también en conocer nuestras propias capacidades y a partir de ello, pues poder ir formulando unas propuestas, ¿no? Y esto es como a nivel externo, es decir, esto que acabo de comentar anteriormente, también para quienes se acaba de integrar a la plática, hablaba un poco de cómo plantear nosotros, como hablantes, desde una comunidad, una propuesta diferente, una propuesta alterna. Pero a nivel interno, es decir, a nivel regional, también observábamos algunas cosas y eran las que queríamos abordar. Por ejemplo, que no existía material para niños y niñas en nuestra lengua ayok. Eso también era un punto importante que observábamos ahí. Eso es a nivel interno, ya yendo un poquito más específico de la lengua mije o de la región mije. Y bueno, además la variante ayok era poco visible, ¿no? Entonces, o no la identificaban como una variante de la lengua mije. Sucedía muchas veces que nos decían, no, es que no debe ser ayok, debe ser ayuk. El correcto es ayuk. Bueno, entonces tendríamos que entrar a una explicación de decir, bueno, es una de las variantes, así como existe el ayuk, existe el ayuk, y así otras variantes. Entonces, era un poco de lo que planeábamos al inicio, y es un poco de lo que queremos abordar el día de hoy, ¿no? Como desde una propuesta alterna, desde una propuesta propia, podríamos estar también abordando una herramienta tecnológica y integrando algo muy de nuestra comunidad, que es la oralidad de nuestros abuelos y abuelas, que son estos la app o los app Okmaidek, ¿no? Entonces, un poco con esta introducción, me gustaría también saludar e integrar a Citlali a la charla, y ahorita, bueno, yo regresaría. Dios me plana ni homada, oya te na hiava, ya na miokunda, ya obia na namia de kunda, min soy be ayoko yak payo tierka, ukti tendum ya kumondun, mati apok maidek. Bueno, gracias Marco y buenas tardes a todos. Pues sí, justo a mí me gustaría hablar primero de cómo generamos desde nuestro contexto esta propuesta de la que hablas, esto que es distinto, esto que es alterno, y en este caso, primero debíamos encontrar con quiénes empezar a formar estos colectivos, con quiénes empezar a hacer estas redes o encontrar a las personas que compartieran estas ideas e inquietudes con nosotros. Y curiosamente fue a través de la familia donde encontramos esta primera forma de organización, y porque hemos platicado que en la construcción de esta propuesta influían y teníamos en común algunas historias personales de nuestros tíos, de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, que durante su infancia sufrieron discriminación por no saber hablar el español, por hablar su lengua originaria, que se veían expuestos, señalados o castigados por ser de un pueblo, y aunado a esto, el no contar o el no tener material educativo acorde al contexto de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, pues estaba esa inquietud. Estaba también el no tener material acorde a nuestro contexto y a nuestros pueblos, y la inquietud de borrar esta imagen que tienen o que nos han señalado por mucho tiempo, de que los indígenas somos como Tizoc o la India María, ¿no? Que no sé, fue quizá la televisión mexicana que ayudó a que esto fuera así, que en algún momento nosotros también nos la creímos. Estas motivaciones o estas ideas que teníamos en conjunto en la familia nos ayudó, fue una razón o un motivo fuerte para que pudiéramos generar una propuesta que no fuera de las que estamos acostumbrados, o que fuera una propuesta desde la comunidad y que fuera una propuesta alterna, como dices, diferente, distinta. Y nos dimos cuenta entonces que si podíamos reunirnos para fiestas, para discutir o platicar cosas
tan simples como el nombre de nuestra mascota, o si el nombre de nuestra mascota podía ser en Ayok, quizá también podíamos conversar de lo que acontece a nuestro alrededor, de lo que estaba pasando en nuestras comunidades y más específicamente respecto a la lengua originaria. Bueno, fue así, o es de esta manera como una primera forma de organización que encontramos, pues fue nuestra propia familia, porque el hecho de reunirnos, de platicar, eso nos permite pensar que también se pueden generar propuestas acordes a nuestros pueblos, acordes a nuestras necesidades, acordes a nuestras inquietudes desde este espacio. Y justo fue ahí donde surgió los Apok Maite, que viene en la aplicación Kumondun y de la que vamos a detallar más adelante. Pero, ¿cómo llegamos a ello? ¿Cómo llegamos a eso que tenemos tanto interés e inquietud por hacer, pero de otra manera? Bueno, pues bien, lo dividimos en 3 momentos. Una, donde diseñamos nuestra propuesta. Aquí yo a veces pongo como ejemplo la construcción de una casa. Esto no sé, lo recordarás, Marco, o lo recordará el colectivo, cuando les compartía y les decía, imaginemos que vamos a construir una casa, ¿qué es lo primero que debo considerar? Y ustedes, como a manera de lluvia de ideas, o los compañeros decían, bueno, quizá lo que tenga que considerar es cómo quiero mi casa, de qué material lo haré, si lo voy a hacer con material de la región, si lo voy a hacer con materiales que vienen de fuera, si la construirá gente de mi misma comunidad o gente que viene de otro lugar, o simple, ¿con qué recursos dispongo? Entonces, en primer lugar, pensamos, ¿cuáles son esos elementos con los que cuento para la construcción? Es decir, si el terreno ya está deshiervado, si no corre riesgo de deslaves, si la tierra es firme, si la tierra es arenosa o es chiclosa, si cuento con el material suficiente, si el clima me será favorable o no, si pagaré por ayudar o me ayudarán a través del mutombuk. Mutombuk es una palabra que quiere decir en Ayok, trabajar con ayuda. Es decir, Marco, vienes a ayudarme un día o 2 días con la construcción de mi casa y yo regreso el favor, ya sea si quieres que vayamos a cortar café o igual para construir tu casa. Un ejemplo, ¿no? En otras variantes le pueden llamar Anuxtum, por ejemplo, pero solo aplica para las señoras que van a hacer tamales, que es en el caso de Zacatepec, que van en una cierta fecha a ayudar y el favor se regrese. Anuxtum quiere decir trabajo prestado. Entonces, teniendo este ejemplo de la casa que hacíamos, que comentábamos en nuestro colectivo, hicimos un primer ejercicio donde identificamos el por qué querer hacer una casa. Y se comentaba, bueno, que a lo mejor tenemos que hacer visible algunos espacios importantes como son el fogón o donde se cocinan los alimentos, a lo mejor el espacio donde dormimos, donde comemos, y hacerlo más grande o darle importancia a esos lugares. Esas eran como algunas de las respuestas. Entonces, usando esta analogía, lo primero que queríamos con nuestra propuesta era hacer visible la variante Ayok. Hace rato mencionabas de que no era visible. Efectivamente, no era visible. A mí me pasaba mucho que me corregían, porque incluso en la escuela donde estudié, me decían, es que las variantes son Ayuk, Ayuk y Ayuk, ¿no? Y yo decía, bueno, pues yo también me creí que esas eran las únicas variantes, y llegó un momento en el que también decía que yo era Ayuk, cuando no hablamos así en nuestra comunidad, o si yo digo que yo hablo Ayuk en mi pueblo, pues se ríen porque todos decimos Ayok en Ocotepec. Bueno, entonces
Es lo que ocurría. Entonces, eso era como en primer momento, un primer punto que queríamos destacar, hacer visible que había una variante más dentro del mije, dentro de esta lengua que es el mije, estaba el ayok. Ahí en un pueblito en la sierra, con apenas 300 habitantes, que se llama Santa María Ocotepec, y que es una agencia de Totontepec, pues que ahí se hablaba el ayok. Eso era como un objetivo o una inquietud que compartíamos en este primer grupo. Bueno, y por otro lado, siguiendo con este comparativo de la casa, debíamos identificar si nuestra casa, si la construcción de nuestra casa sería a través de la aportación de cada uno, o pagaríamos a alguien que viniera de fuera a hacer lo que quizá nosotros sí podíamos empezar a trabajar, pero a partir de Kumondún. Kumondún es... bueno, sí es el nombre del grupo en el que estamos, pero literalmente significa trabajo colectivo, o en otras palabras, tequio o faena. Fue así como empezamos a identificar algunas fortalezas que teníamos dentro de nuestro grupo, como por ejemplo en Gracia, que ya trabaja el tema de teatro, de lengua, tiene escritos en mije, tiene en mije y en forma bilingüe. Leonor, por ejemplo, que tiene la experiencia en radionovelas, en teatro también y en textos para niños. Recientemente ganó el premio Casa en la categoría de cuentos infantiles, me parece. Y bueno, Marco también, que tenía la experiencia ahí con las radios comunitarias en Tlacochahuaya y en Teotitlán, y otros compañeros como Isander y Misael, que, bueno, son maestros de música, y eso nos ayudaba. Entonces, estos antecedentes ya eran un punto a nuestro favor, y de esta manera iniciamos. Sin embargo, nos sentimos con la responsabilidad de hacer algo, sí, pero no por moda, ni por ganar dinero, ni porque había, no sé, era el año de las lenguas, o porque teníamos, o porque no teníamos nada que hacer, ¿no? Sino porque teníamos claro que nos estábamos sumando a propuestas que quizá ya muchos estaban realizando, ¿no? En otros espacios, de otras maneras, pero la nuestra la pensábamos de una forma distinta, pensábamos una forma de trabajo propia, distinta. Quizá hoy una app ya no sea como lo más novedoso, pero en nuestro contexto la idea o el mensaje que queríamos dar en primer momento era motivar a los jóvenes a empezar a ganar estos espacios digitales donde pudiéramos ser visibles como como y en un segundo momento aprovechar esa tecnología que ya existe, pues creando herramientas de apoyo y que fueran a nuestro favor, y quizá ya en un tercer momento empezar a crear o diseñar software para apoyar a nuestros papás en el campo, a nuestros abuelos, en cuestiones de salud, en cuestiones muy cotidianas que vivimos en nuestra comunidad. Pero siempre teniendo claro que esas propuestas pudieran salir desde nosotros como hablantes, desde nosotros como indígenas o como de pueblos, eso era lo que queríamos, o lo que siempre teníamos claro, ¿no? Entonces, bueno, esto es como en un primer momento, como en la cuestión del diseño de nuestro trabajo, de nuestra propuesta. Y así como en la construcción de una casa donde se planea qué día se traza el terreno, qué día se escarba, qué día se va al cerro a cortar la madera, o cuándo, quién va a hacer el ritual para pedir permiso al Itnashbit, de esta manera también hicimos la planeación de nuestro trabajo.
en donde nos asignamos tareas, responsabilidades, algunas actividades que debíamos empezar a tener, aunque no nos dedicáramos a lo que nos estábamos dando como tareas. En Gracia, por ejemplo, se encargó todo, le dijimos, bueno, de manera democrática, podríamos decir, o a manera de consenso, y por los antecedentes que ya tenía, pues todo lo relacionado a la lengua, ¿no? Misael y Sander con la logística, con los materiales didácticos, con la música, algunos videos que empezamos a tener, a Leonor con la parte administrativa, pues Marco, como ya saben, pues la parte de redes, ¿no? De las redes sociales. Y pues era eso. Finalmente, en una tercera etapa, que ya teniendo el diseño, la planeación, pues ya era ponerlo en práctica. Poner en práctica todo esto que habíamos planeado, todo esto que habíamos diseñado, y justo se vio reflejado pues en una aplicación que incluye los AppOcMatic y que está también en el audiolibro. Bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho o puedes abordar algo. ¿Quieres agregar algo más? Sí, bueno, creo que también ahorita Citlali nos ha dado buenos elementos, buenos puntos para ir como agrupando e ir abordando algunos temas adicionales. Interesante, por ejemplo, está la familia como una primera forma de organización. Creo que eso es sumamente importante, sobre todo para este tipo de proyectos que están pensados desde lo alternativo, desde lo diferente. Pensar siempre en colectivo, creo que esto también es sumamente importante para poder desarrollar estas actividades. Y bueno, yo hablaba al inicio de cómo del por qué surge Kumondún. Citlali ahorita estaba abordando del cómo se fue estructurando, para entonces pasar a lo que llamamos la app, o lo que fue el trabajo de hacer una aplicación que se llama Kumondún, y cómo se integraron estos elementos o estas narraciones de los AppOcMatic. Primero, como lo mencionaba hace un rato, no había un recurso económico, entonces la opción como más viable en ese momento era optar por hacer una aplicación, y habíamos identificado ya en 2015, la app salió en 2018, pero en 2015, a través de una actividad que se había realizado en algunas comunidades de nuestra región, identificábamos ya que en cada familia ya al menos existía un dispositivo móvil que se le daba uso, es decir, ya estaba presente ahí un dispositivo. Y entonces buscábamos la manera de aprovecharlo, porque ya no estamos en los tiempos en los que le prohibíamos o lo prohibiríamos a un niño usar un dispositivo, sino cómo poder tener pues de alguna manera era esa injerencia para que el contenido que viera fuera un contenido un poco más acercado hacia su lengua. Y además, pues pudiendo agregar un elemento que es estas narraciones de nuestros abuelos y abuelas. Al inicio sí habíamos pensado mucho en cómo estructurarla, y recuerdo, creo que alguna de las ideas que habían salido es que si bien era una aplicación en un dispositivo móvil, fuera un abuelo y una abuela el que justamente diera la bienvenida y dijera Dios me para chavedim yada mashengo me yaja, o algo así, una presentación de decir bienvenidos a Santa María Coatepec, ¿no? Les voy a mostrar mi pueblo, mi lengua, o cómo vivimos, algo así. Pero también nos topamos un poco con algunas limitantes, como el hecho de que nos decía el programador en ese momento, bueno, es que eso implica un trabajo de diseño muchísimo mayor, van a requerir esto y esto y esto, y cuando sucedió eso, pues dijimos, bueno, podremos tomarlo como lo más rápido posible, o algo que se fuera como más alcanzable en ese momento. Y en la manera en la que lo solucionamos, pues fue integrando a la aplicación, es decir, la aplicación Kumondún, además de las palabras y el vocabulario que viene en el contenido, digamos, en el interior de esta aplicación, pues también tiene hay 6 narraciones. Son 3 AppOcMatic, que son estas narraciones de abuelos y abuelas que se vienen pasando así de generación en generación, y están otros 3
3 narraciones que llamaríamos cuentos, que ya son más de creación propia o creación de las compañeras, que tienen que ver mucho con el cómo esto nos lleva hacia nuestras comunidades, ¿no? Ahorita podemos abordar un poco de por qué la importancia de colocar estas narraciones. Podría ser incluso una de las preguntas que se podría hacer a alguien, ¿no? O sea, ¿por qué colocar la historia de los abuelos y abuelas dentro de una app? Entonces, pero bueno, fue esta la manera, o esta fue las preguntas que nos hacíamos, y cómo lograrlo, cómo hacerlo posible. Pues creo que tuvo mucha influencia lo que decía ahorita Citlali, el conocer también nuestras capacidades en algún ejercicio que hicimos, justamente como esta etapa de planeación. Recuerdo que hicimos un FODA, ¿no? Analizando ahí nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, cuáles eran las debilidades al interior y cuáles podrían ser estas amenazas hacia el exterior, ¿no? Y a partir de ahí, pues trazar este camino que podríamos estar trabajando, en el cual podríamos estar abordando. Y esta fue la manera en la que se incluyó. Creo que el hecho de ser de la comunidad y crecer en la comunidad influye muchísimo para hasta el contenido que queremos ver. Es decir, como una aplicación fuera o estuviera construida a partir de los mismos hablantes, puede abonar muchísimo más a este contenido. Yo creo que ahorita que mencionaba la Citlali como los perfiles que se tenían o que se tienen, 2 del equipo en ese momento, ahorita ya son más, pero 2 en ese momento trabajaban o se habían preparado como educadores, ¿no? Entonces conocían un poco también de la forma en la que podríamos abonar. Y creo que también importante ahorita recalcar que si bien hay un largo proceso dentro de esto para hacer una app, también es importante saber que estas aplicaciones son herramientas, son los medios, no tienen que ser un objetivo como tal. Creo que esto es muy importante porque yo lo he platicado con algunos compañeros que igual están en un proceso de hacer aplicaciones, y les digo, bueno, siempre hay que tener en cuenta que no en el momento de lanzar una app y además tenga descargas, ya eso significa que estamos rescatando o está reviviendo una lengua. Creo que eso es algo que debemos de tener muy presente cuando aprovechamos estos medios, porque estas herramientas nos van a facilitar el trabajo en los talleres, en las pláticas que estemos dando, pero nunca va a sustituir ese trabajo que se tiene que hacer en campo, ahí en las comunidades, yendo a las escuelas, platicando con los señores, señoras de las comunidades. Ese es el trabajo real y ese es el trabajo difícil, creo yo. Y en el caso de Comonú, pues lo teníamos como muy presente, ¿no? Entonces, creo que ahorita podríamos abordar también un poco, más bien ahí sería como una petición, Citlali, si pudiéramos también abordar como para la gente que nos ve, perdón, saludos, Hermilio, vi que nos estaba escribiendo, también qué es los APOC MAIDEC, ¿no? Y por qué, cómo diferenciarlos, porque también de repente observamos de manera general, dicen cuentos, mitos y leyendas en lengua indígena. Y al menos a nosotros sí nos genera un poco de confusión, o al menos sí nos genera un poco de polémica usar estos conceptos, porque para nosotros no son cuentos, no son mitos, no son leyendas, son APOC MAIDEC y significan muchísimo más. Es una forma de explicar la realidad, es un poco de las enseñanzas que nos están dando. No sé si pudiésemos también como ir abordando un poco sobre por qué es importante que ese contenido esté dentro de una aplicación. No escuché si lo dijiste, Marco, o no, pero literalmente app es abuelo, ok es abuela, y maid, que es contar, narrar, platicar, y que se traduce o se puede traducir como el contar de los abuelos y abuelas. Bueno, pero que se traduce así, que le hemos dicho erróneamente cuento, ¿no? Y digo erróneamente porque cuando pregunté a algunas personas de mi comunidad qué significa o qué es un APOC MAIDEC, ellos me comentaban que son acontecimientos reales, no fantásticos, que sucedieron hace tiempo y que nos hablan tanto de la historia del pueblo,
de su pueblo, de la creación del universo, del sol y de la luna, de cómo obtuvieron sus tierras hace años, de seres que los ayudaban a luchar contra extraños o ajenos. En esos Apok Maidek también se pueden encontrar narraciones sobre hongos o plantas que usaban para curarse, y un sinfín de contar que se transmiten, que a través de ellas se transmiten enseñanzas, se transmiten valores, se transmiten conocimientos, ya sea sobre el respeto al agua, a la tierra, o cómo estar en armonía entre personas, pero también con la naturaleza. Bueno, esto es por poner algunos ejemplos. Y surge este interés sobre los Apok Maidek porque como familia aún tenemos o aún contamos con nuestros abuelos en casa, y queríamos como capturar la palabra de ellos, queríamos poder recordarla para más adelante, si era posible, mostrarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, de cómo era su voz, de qué era lo que platicaban, de qué era lo que nos contaban, y fue así como esta inquietud por documentar estos Apok Maidek, la compartíamos con nuestros primos, con nuestros abuelos, bueno, no con nuestros abuelos, más con nuestros primos, hermanos y tíos, ¿no? Que no queríamos, que queríamos más bien que se quedara un poco de lo que ellos hacían, ¿no? De lo que ellos podían contarnos. Bueno, para mí es importante aclarar que no todo lo que escuchamos, capturamos, grabamos, escribimos o documentamos de la oralidad, pues la damos a conocer, ¿no? Estamos conscientes de que implica una responsabilidad, y sabemos que hay Apok Maidek, como rezos, cantos, rituales, pues que no pueden ser compartidas, ¿no? Algunas características que encontrábamos es que en estas narraciones, pues no hay una autoría de quien las narra, son historias que vienen de generación en generación. En Ayok, en nuestra lengua le llamamos Hamaidek, es decir, que vienen de tiempo atrás, que han venido así conforme van, se lo van contando a sus hijos, a sus nietos, y por lo tanto se reconstruyen, se recrean, y cada narrador tiene una manera muy particular, muy diferente de contar, de platicar. Por ejemplo, podemos encontrar en común, un abuelo me puede contar de los Comandok o de los Tzok, que son Tzok, son nahuales. Comandok es un ser, es un personaje que cambia de acuerdo a las variantes, ¿no? Cada narrador o cada narración va dependiendo de quien las cuenta. Entonces, estas narraciones pues nos permiten viajar también a través del tiempo, nos permiten imaginar cómo era, cómo fue en su momento la comunidad, o cómo concebían ellos la vida, ¿no? Hemos visto que quienes cuentan, hemos observado que quienes cuentan estas narraciones, pues no necesariamente tienen que tener 80 o 90 años o 70 y más, ¿no? Sino puede ser alguien que ya ha pasado por algún cargo, que ya ha sido mayordomo de la comunidad, que es comisariado de bienes comunales, puede ser la partera del pueblo, pero que a través de su Apok Maidek podamos conocer la historia de nuestro pueblo, ya sea la llegada de la carretera, de la luz, de la escuela, cómo son o dónde están, dónde se encuentran las colindancias o las veredas antiguas que caminaban para ir a los mercados en otro pueblo, los lugares sagrados de la comunidad. Esto es solo por mencionar algunos. Estos son como las características que hemos observado en este Apok Maidek. Y para nosotros, pues, ha sido importante porque también lo vemos como una fuente histórica. Yo siempre me sitúo como en
en mi lugar de trabajo con mis estudiantes, cuando estoy con ellos y queremos saber algunos datos, acontecimientos de la comunidad, pues no aparecen en los libros, no están en internet, no las encontramos en estas fuentes bibliográficas. Y nuestra primera fuente, nuestra fuente inmediata, pues son los abuelos. Y pues tenemos que recurrir a ellos. De ahí, por ello, para nosotros, pues es importante documentar lo que ellos nos cuentan, ¿no? Para que se mantenga esa oralidad o esa memoria de nuestra comunidad. Mencionabas la diferencia, pues no la he investigado como a profundidad. La otra vez platicaba que en algunos libros de primaria, por ejemplo, cuento, porque aparece en el plan de estudios, cuento lo define como sucesos imaginarios, vivencias fantásticas que uno se inventa, donde tiene un inicio, un desarrollo y un fin, donde nos dan una estructura que debe de tener personajes, y que incluso dan ideas en los libros de texto cómo iniciar estos cuentos. Había una vez, érase en un país muy lejano, y que tenían que terminar con vivieron felices para siempre o colorín colorado. Y yo hacía la diferencia, bueno, eso no es los Apoc Maidec. No podemos decir que en nuestro pueblo, en Santa María Ocotepec, hay cuentos, no, porque como ya mencioné, para la gente a quien le hemos preguntado, para ellos no son sucesos imaginarios, son sucesos reales que pasaron y que les han contado, y para ellos puede ser, para nosotros puede ser cierto o no, o que me está cuenteando, ¿no? Pero para los que vivimos o somos de una comunidad, pues sí son reales, y incluso hay enseñanzas, hay valores que tenemos que seguir o respetar a través de ese platicar de los abuelos. Entonces, esa podría ser como una primera diferencia. Ahorita no tengo la página de los libros en los que viene, pero desde segundo grado ya se nos enseña que cómo son los cuentos, ¿no? Pues eso sería, no sé si responde a lo que me preguntas. Sí, yo creo que también eso es como interesante el mencionar que el material está pensado muchísimo para la gente de nuestra propia comunidad. Si bien está integrado el idioma inglés también en la aplicación, es porque en su momento pensamos también en esta opción que hay hacia los migrantes, es decir, cómo la gente que está en otros países o en otros lugares pueden tener ese acercamiento ya hacia la lengua de sus papás o de sus abuelos. Y por ejemplo, a nosotros eso es lo que nos interesa. Platicamos hace poco y decía yo que nos llama la atención cuando nos comparten y nos dicen que están usando, por ejemplo, un audio, parte de la aplicación o del audio para ponerle desde antes de nacer a un bebé, ¿no? Es decir, desde el embarazo ponerle el audio para que identifique ya la lengua de sus abuelos o de sus abuelas, colocárselos o brindárselos cuando están en crecimiento. Creo que eso también ayuda. Entonces, pensar que la aplicación o pensar que esté guardado estos Apoc Maidec en un dispositivo también es una forma de documentarla, de dejarlos ahí y de que estén de forma como más permanente, ¿no? Porque vienen casos como ahorita, plena contingencia o el tema de COVID, pues los más afectados son justamente nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y ese es un dato duro y fuerte, pero es también como mencionarlo. Y efectivamente creo que no son cuentos, no son narraciones, no son temas fantasiosos nada más que se colocan, que alguien cuenta y se graban para guardarlo en una aplicación, sino realmente son las vivencias que tenemos en nuestras comunidades y con las cuales creemos.
no estamos tampoco buscando una aprobación, eso también es como muy importante, es decir, colocarlas y ponerlas en un dispositivo como para tener una validación, creo que tampoco es el caso, porque conocemos que estas historias y estas narraciones representan nuestra propia forma o de formación que tenemos o la forma en la que nos fuimos pues sí, creciendo, nos fuimos formando como tal. Entonces, eso es creo que uno de los temas importantes. Hace rato ya lo mencionabas, no hay crédito al respecto, es un trabajo y es una narración de todos, se viene dando de manera muy importante la tradición oral, pero también la memoria, y una memoria esta es colectiva, porque hay diferentes versiones de Apocmai, que simplemente sin ir tan lejos, la creación o la explicación para Sol y Luna, pues en una misma comunidad puede haber diferentes versiones de la misma. Y si vamos a otra comunidad que también es Mije, podremos tener muchísima más diferencias. Entonces, creo que son de las cosas que yo nada más agregaría de la importancia o del por qué tener estas narraciones en este tipo de dispositivos, ¿no? Y eso, básicamente. Hermilio Milo dice, interesante tema que toca en relación a nuestra lengua Ayok. Aquino Mateos Juan Carlos, en nuestra lengua originaria no existe el término de leyendas, cuentos y mitos, porque cada historia oral de nuestros ancestros forma parte de nuestra identidad y son fantásticos porque están basados en la realidad y las ciencias nativas. De ahí surgen las enseñanzas que se van transmitiendo de generación. Gracias a las sabidurías de nuestros ancestros, llegamos a una cierta explicación de algún suceso o fenómeno natural. Esas narraciones nos permiten recrear y revivir el pasado, presente y nuestro futuro desde la cosmovisión de nuestros ancestros. Todas las narraciones de nuestros abuelos tienen sentido y un significado muy profundo. Y sí, es cierto, todo lo que nos enseñan en las escuelas y todo lo que viene en los planes y programas están basados desde una perspectiva muy occidental y diferente a nuestro contexto originario. Y la mayoría lo que hemos hecho es forzar o asemejar las sabidurías de nuestros abuelos hacia el contenido escolar cuando no debe ser así. Pues, si estás de acuerdo, Marco, me gustaría, bueno, Cecilia Vilca, qué maravilloso proyecto, felicitaciones y saluda desde Perú. También Armando Mancilla manda un saludo. Justo con este comentario que tiene Aquino, estaba yo pensando mientras nos contabas la experiencia de la app y también mientras estaba escuchando a Citlali, me surgían dos preguntas. Hay como esta intención de, por ejemplo, traducir una enciclopedia a otras lenguas, ¿no? O sea, y lo pregunto en este sentido porque se me hacía como súper buena este ejemplo que daba Citlali, que yo no sé si en realidad es una analogía o realmente es una explicación, porque creo que esta idea de la casa que usa Citlali está muy buena, porque te permite pensar en habitar, te permite pensar en el espacio, ¿no? O sea, que esa casa no es esa casita que dibujamos todos en el kinder, que es siempre igual, ¿no? Sino que esa casa puede tener tantas ventanas como quiera, o quién sabe si tiene cuántas puertas, ¿sabes? Como, o a lo mejor solo es techo, ¿sabes? Como que la idea de casa puede ser tan distinta y regularmente lo que hacemos es que nos homogenizamos una idea de casa, ¿no? Entonces, ahí como que iban dos preguntas. La primera es como, si realmente se trata de traducir, ¿no? Porque, o sea, poco traduciendo todo el conocimiento, porque aparte es muy tremendo pensar que hay que traducir el conocimiento occidental a las lenguas, o sea, que eso más bien me parece como otro ejercicio colonizador. Y por otro lado, ¿cómo nosotros ponemos estos conocimientos desde otras epistemologías, desde otros lugares, en las categorías de una enciclopedia y que quepan ahí, ¿no? O sea, ahí me parece que es como estar metiendo tanto de este lado al otro a la fuerza como de este al otro, ¿no? Entonces, esta era como la primera pregunta, si en realidad estaríamos pensando en que se trata de traducir. Y una segunda, con respecto a esta casa, creo que la pregunta ahí podría explotar en muchos lugares. Una es que me preguntaba cómo era tu experiencia
con el programador en el momento en el que ustedes estaban haciendo esta app, ¿no? Porque, como bien han dicho ustedes, ¿no? Una cosa es la oralidad y otra cosa es la escritura, y no necesariamente la escritura da cuenta de la oralidad. Y también, digo, Citlali ha ahondado mucho más cuando me parece muy, muy, muy chido cuando ella está hablando de que ustedes no hacen cuentos, ¿no? Porque aparte de eso está diciendo que estamos acostumbrados a esta cosa de inicio, desarrollo, nudo, final, ¿no? Y tampoco hay finales felices, ¿no? Y el príncipe no se casa con la princesa para siempre, ¿no? Entonces, porque nos da un poco de risa, pero estamos como acostumbrados a contar las historias así, y yo pienso un poco en las abuelas o en tu mamá, cuando te cuentan una historia y a veces te la vuelven a contar 20 veces, pero piensan que ya te la contaron, ¿no? O sea, podemos ver un video de una canción muchas veces y no pasa nada, pero nos da mucha risa cuando nuestros papás o cuando nuestros abuelos nos vuelven a contar la misma historia una y otra vez, ¿no? Y esta cosa que hacía Citlali, ¿no? Bueno, estás viendo una expresión facial, o sea, no solamente vas a recordar la historia, sino vas a contar cómo te la contaron, ¿no? Entonces, creo que ahí como la otra pregunta es esa, ¿cómo es esa experiencia cuando intentas pasar esta experiencia del oral, ¿no? A, por ejemplo, la aplicación? Ya ustedes contaron que a la escritura ya hay un primer problema, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa cuando estamos intentando, yo no sé si la palabra sería digitalizarlo, ¿no? Porque no nada más se trata de convertir a imagen o a video, sino en el caso de la aplicación ustedes ya tienen muchos más problemas que tienen a lo mejor que ver con categorías, con decisiones, con relaciones, con qué hace después de, ¿no? Bueno, se me hacen sumamente importantes y sí un poco complejas. Yo creo que a mí, por ejemplo, ahorita me gustaría que ambos pudiéramos responder también ambas preguntas, porque una de las características que observamos o que tenemos yo le llamo fortalezas en Kumondún, es que a veces tenemos diferentes puntos de vista, y eso ayuda muchísimo a la hora de decir, bueno, ¿desde qué visión lo estás teniendo? ¿Desde dónde lo estás mirando? O desde dónde te estás enunciando, por ejemplo, o sea, ya desde ahí, ¿no? Y creo que en lo particular o en lo personal, yo sí tengo como mis reservas para hacer traducciones o para revisar material que viene del exterior. Y el caso o el ejemplo más rápido que yo observo, pues es del Principito que yo ponía, ¿no? En lo personal, porque eso está fuera de nuestro contexto. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, nada más con decir el elefante ya está fuera de eso. Sin embargo, también estoy muy consciente de que hay otras lenguas en las cuales, por ejemplo, ya leen y escriben perfectamente en sus lenguas. Entonces, sí es necesario, pues, allegarnos o tener más información de otros lugares, o sea, conocer como de otro tipo de literatura, por así decirlo. Yo así lo estaría viendo que nuevamente no es generalizable o no se trata de generalizar, sino de identificar en qué situación se encuentra nuestra lengua y a partir de ahí pues hacerlo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho talleres con ejercicios muy básicos, muy pequeños, pidiéndole a un niño o a una niña que narre una historia de su pueblo. Y a partir de ahí empezar a revisar, por ejemplo, algunas grafías, algunos sonidos, identificar algunas reglas que hay también para la escritura o la lectura del IOC. Creo que eso es también lo que podría ayudar o abonar en el proceso, pero creo que al menos por ahora no lo tenemos identificado así como algo que pudiésemos hacer. Esperemos que sí llegue un proceso en el cual pues leamos perfecto y poder tener otro tipo de contenidos. Hay momentos en los que sí se requiere, y voy a regresar, hace rato lo mencionaba, pero el tema de COVID-19, por ejemplo, este tema con las medidas sanitarias que se dieron. Se hicieron, creo que algunos en la parte oficial, y se hicieron algunos spots para dar las indicaciones en lengua mije, pero en una variante diferente a la nuestra. Y entonces ahí sí, forzosamente nosotros tendríamos que buscar cómo tratar de definir virus, ¿no? O nueva enfermedad para poder canalizar esas traducciones. Y nosotros lo hicimos a través de grupos de WhatsApp o audios de WhatsApp nada más, ¿no? Dando estas indicaciones justamente que venían por la parte de la Secretaría de Salud. Sería como es en la primera pregunta. La segunda con el programador.
creo que esto es sumamente importante. Yo hace poco planteaba y decía que lo ideal es que pudiéramos tener diseñadores gráficos de nuestra propia lengua, programadores en nuestra propia lengua, communities managers de nuestra propia lengua, es decir, porque entonces sería muchísimo más fácil identificar qué colores son posibles, qué palabra es correcta decir, cuándo no externar una u otra cosa de tal manera que no afecte, ¿no? Creo que esto es sumamente importante. Con el programador en especial, él ya tenía una experiencia haciendo una aplicación que se llama Yalam, que involucraba ya algunas lenguas de Oaxaca, entonces ya había como este proceso, creo que estaba muy consciente de eso, y además él es de la Mixteca, entonces creo que eso podría hacerse. Eh, y finalmente, bueno, la experiencia en cuanto a lo oral es sumamente complejo y sumamente difícil porque efectivamente incluso alguien podría decirnos, bueno, pero la versión que pusieron en su app no es la versión más conocida, por ejemplo, ¿no? No es la versión, a veces se usa mucho este término del original, ¿no? O sea, no es la historia real, la verdadera, sino ya se fue descomponiendo. Y es efectivamente, puede ser esto una posibilidad de que no sea la versión más conocida o no sea la versión más cercana, pero es la que en ese momento teníamos. Y, y quizá una de las formas para tener esta diversidad es que nosotros mismos o los mismos niños, jóvenes de las comunidades pudieran hacer documentar esto, o sea, guardarlos. El tema del video es un poco difícil porque la gente normalmente no le gusta grabarse, pero al menos en audio creo que podría mantenerse y de esta manera pues tener así como hay un libro con diferentes versiones, por ejemplo, una historia en diferentes versiones, pues también tener una misma historia en audio, pero en diferentes, y contados por diferentes personas, porque eso también es un elemento muy importante dentro de los Apocmai, la forma en la que el narrador cuenta la historia, eso también es como, adquiere como ese punto muy importante, ¿no? Entonces, serían estos como lo que podría yo observar. No sé si Citlali guste agregar también un poco desde su punto de vista, ¿no? Yo creo que es válida la traducción. El maestro, bueno, el maestro Pergentino, me parece, es un profesor de zapoteco, híjoles, no recuerdo de qué comunidad, pero es de los valles centrales de Oaxaca, donde él habla de la traducción como, como una manera de recrear la oralidad de nuestros pueblos. Eh, para mí se me hace un poquito complicado entrar como en ese tema, eh, pero justo lo que platicábamos, por ejemplo, de una POCMA, es que no sé si depende de la habilidad de traducir o es que, o de qué depende, porque hemos encontrado en las narraciones de los abuelos palabras que difícilmente podemos pasarlas al español, aún buscándole como una forma pierden todo el sentido. Y en una plática mencionábamos, por ejemplo, de la palabra popzup. Popzup es un tipo de quelite que se da en el cerro, en la montaña, y en una de las narraciones los abuelos lo platican, lo cuentan, porque para ir a cortar ese popzup, no es como ir a cortar quintoniles o guías de calabaza o chepiche, chepil, otro tipo de quelites, porque para ir a cortar el popzup hay que llevar una ofrenda al Itnashvil, hay que llevar, dependiendo de las comunidades, llevan algo para ofrecer a la tierra y que ese quelite, es que ni siquiera puedo decir planta o hierba, sino ese popzup pueda ser cortado y que durante su cosecha pues no haya peligro, no haya accidentes o no nos pase nada
en el trayecto de la casa hasta donde se encuentra. Hay muchas narraciones respecto a eso, porque es como una especie de quelite que merece respeto. Pero al traducirlo al español no podemos decir, bueno, fueron a cortar quelite, porque no es cualquier quelite, no es igual que decir, o nopales, o naranjas, o chayotes, no, es un tipo de quelite que debe ser mencionado así como está, pop soup, para que quien lee, que son hablantes ayok, entienda de qué quelite estamos hablando. Y quienes conocen el contexto o han vivido en nuestras comunidades saben que no es cualquier tipo de quelite. Entonces, sí, todavía tenemos como esas complicaciones al momento de hablar de traducciones. Pero bueno, algo que nos ha ayudado mucho en esta propuesta es que justo surge de nosotros como hablantes y como originarios de Santa María Ocotepec. Algo que me gusta, digamos, compartir es el hecho de que tenemos el trato directo con las personas, con los maestros, con las autoridades. Esto, pues, nos ha servido bastante para caminar en esta propuesta. Y ha sido fundamental la relación que hemos tejido con ellos, pero también el hecho de que nos conozcan en nuestra comunidad desde que fuimos niños y han visto cómo hemos crecido, ha ayudado bastante, porque pues el recibimiento, la aceptación de una propuesta diferente, pues ha sido favorable y buena. No nada más en nuestro pueblo, en nuestra familia, sino en otros espacios. Conocemos, por ejemplo, algunos maestros, profesores, quienes nos dieron clase en la primaria y que ahora nos invitan a sus pueblos a compartir lo que estamos haciendo. O maestras, por ejemplo, como la maestra Ruth o la maestra Soledad, la maestra Tomasa, que son compañeras con quienes estudié, ahora y que nos inviten a sus escuelas a compartir esto que estamos haciendo, pues nos alienta, nos motiva, y porque ellos también sabemos que están desarrollando un trabajo importante desde los espacios donde están. Entonces, bueno, es lo que observo y de lo que puedo platicar y compartir. Estamos conscientes y sabemos que cada comunidad es diferente, es un mundo completamente distinto, a pesar de ser comunidades vecinas, a pesar de hablar de la misma variante. Comprendemos que hay esa diversidad y respetamos esa diversidad que existe aún en nuestra propia comunidad. Yasnaya tiene un texto que se llama Unos Otros sin Estado, y al escucharlo también me preguntaba sobre cómo se ve esta app o este ejercicio que además tiene esta relación en pensar la oralidad con los abuelos, ¿no? Esas formas de que no solamente está pensando en otras formas de narrar, que no se trata de una app que enseñe Ayok, ¿no? Es decir, no es un Duolingo en Ayok, sino que tiene otras cosas mucho más profundas. Y pensaba justo, si pensamos a este gran proyecto de Internet, a este proyecto totalizador, como el gran Estado, ¿no? ¿Cómo ustedes, a partir de su experiencia con esta app y seguramente con muchos otros proyectos que ustedes elaboran, a lo mejor no de gran escala, pero en esas singularidades, ¿cómo se ve llegar, es que no diría llegar a Internet, sino a lo mejor pensar ideas de intranet en un sentido de naciones más pequeñas que no tienen estos compromisos de aprenderse toda la literatura rusa, por ejemplo, o todos los clásicos, o leer a los filósofos que hay que leer, o admirar a las bellas artes, ¿no? Sino que justamente como una lengua, en este caso el Ayok, que ustedes ya han como además contado que dentro de la misma lengua Mije, o sea, hay un montón de variantes, ¿no?
¿Cómo es esta experiencia? O sea, ¿cómo ustedes ven esta relación con Internet? No sé si ustedes se lo pregunten, de cómo evitar caer en este gran Internet que sería como este estado del que habla Yasnaya, ¿no? Y pensar en un montón de naciones surgiendo no sé si de pronto hasta qué escala ustedes han notado que hay que como ir esquivando cosas, ¿no? O sea, no sé si a la escala de la programación, a la escala de la narrativa, a la escala, no sé, etcétera. Se me hace perfecto el ejemplificarlo. Una de las preguntas que, por supuesto, también nos hicimos era cómo pasar de solamente apropiarnos de eso que ya existía, usarlo y lanzarlo. O sea, decíamos, ¿qué más tendría que haber? O sea, lo ideal ya ni siquiera era, habíamos pensado que ni siquiera esa debió haber sido la posibilidad. Pensábamos, por supuesto, en tener nuestra propia intranet, por ejemplo, en la región. Y creo que algo que también, bueno, yo lo anotaba aquí como muy importante, es que algo que nos ayuda es que siempre visualizamos la escala y el alcance que podríamos tener. Y siempre al momento de proponer algo lo vemos primero a nivel familiar, es decir, vamos a ver cómo reaccionan frente a esto, o sea, frente a una misma propuesta, frente a una idea. Y después llevarlo un poquito más hacia el nivel como comunidad, ¿no? O población, y ya de ahí, pues ahora sí pensarlo a nivel quizá regional y demás. Pero creo que al igual que el pensar en estas convivencias en las naciones, de naciones, también pensaríamos en estas opciones que tendríamos que hoy hacer, sobre todo en el tema de intranet. Y creo que una de las formas de lograrlo va a ser, porque todavía no lo tenemos, con estas redes que se han hecho o con estas redes que hemos podido revisar, porque hay casos, o sea, hay casos que lo han logrado y yo hace rato lo comentaba, nosotros sí lo observamos en algunas comunidades donde han logrado tener, por ejemplo, su propia telefonía, ¿no? O sea, o línea telefónica, ¿no? No sé cuál es el término correcto, su propia intranet, su radio. Esto indica un poco más sobre esta autonomía que podríamos estar teniendo, ¿no? Creo que, siendo muy honestos, hasta el momento solo lo hemos colocado como estas preguntas que de repente nos hacemos. No hay un plan, no hay un proyecto al respecto. Creo que el acercarnos con otras iniciativas va a ayudar muchísimo. En algún momento creo que habíamos conversado, no recuerdo si fue en Twitter, con el compañero de Chiapas también que tiene ahí un proyecto y justamente va a estar mañana, porque entonces eso a nosotros nos sirve para decir, bueno, podríamos ir pensando en estas opciones, ¿no? Creo que al menos hay un nivel ya de conciencia al respecto, pero todavía no hay un plan para ello. ¿Qué tan importante es para ustedes que otros grupos étnicos sepan sobre su conocimiento? Creo que es sumamente importante y yo lo vería incluso hasta motivador para sobre todo para las generaciones todavía más jóvenes, porque el hecho de saber que no somos los únicos y que no estamos peleando solos, creo que eso es muy, muy bueno. Yo, por ejemplo, cuando de repente descubro que existen otros proyectos, incluso otras propuestas, ahorita hablábamos de esto, ¿no? De intranet, de redes, de radios, perdón, a mí me motiva a decir, bueno, pues al menos ya podría apoyarme de alguien más. Y que otros grupos puedan conocer esta experiencia que hemos venido desarrollando, pues también podría servirles o animarles. Creo que hay cosas también, nosotros lo hemos platicado, hay cosas en las que también hubiéramos querido hacer diferentes. Eso también es algo muy importante. Y mencionarlas o darlas a conocer, eso ayuda para que si alguien tiene alguna idea o algún proyecto similar, pues no caer en ese error nuevamente, ¿no? Entonces creo que estas experiencias nos sirven y espacios justamente como estos pueden ayudarnos o no solamente para entablar o redes, sino para también compartir pues, experiencias como tal, ¿no? O sea, ¿qué podríamos estar haciendo, qué podríamos no hacer? Bueno, yo leía también esta pregunta en un segundo sentido, como que Luis lo va a ampliar mañana cuando hable de las intranets y de la importancia de construir, de tener contenidos propios, ¿no?
regularmente cuando hay una conexión a internet, ¿no? O sea, cuando se logra conectar, o sea, como antes cuando conectaban la luz, ahora cuando conectan el internet, ¿no? Entonces como que ahí se hizo el internet y regularmente los recursos a los que se accede es como a la enciclopedia, a los famosos TED Talks, o sea, es a YouTube, ¿no? Pero en el caso de ustedes, o sea, también ocurre que a lo mejor este tipo de proyectos sirve para que la propia comunidad, no sé, se entere se entere a lo mejor de esas historias, se entere de otras, es que no sé si decir, o sea, porque por ejemplo, también me imagino que en la comunidad debe haber gente que lo hable pero no lo escriba, ¿no? Entonces, ¿cómo es la relación con esa aplicación? Pero al mismo tiempo, de pronto también sirve como para modificar nuestra relación con la lengua, es decir, como en ese tipo de experiencias con la lengua y con el narrar. ¿Ustedes como qué cosas han notado a partir de la app o a partir de otros proyectos que ustedes han hecho? A mí me gustaría, creo que podríamos abordar ahorita como entre creo que lo correcto, no sería correcto decir lo bueno y lo malo, sino las apreciaciones buenas y las apreciaciones malas, como para ser más específicos, ¿no? O sea, porque siento que bueno y malo es como muy fuerte, pero iniciando con lo bueno es que a nivel comunidad, bueno, de donde somos, en Marshengo, somos una comunidad muy pequeña, somos menos de 300 habitantes, si no es que 300 exactamente, y la gente a nosotros nos identifica perfecto, pues porque ahí crecimos, ahí vivimos, nos veían ir a la escuela, nos veían, por ejemplo, yo acompañar a mi abuelo al campo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una convivencia muy cercana. Entonces, de repente, pues estas propuestas son bien vistas. En Gracia, por ejemplo, que tiene mucho trabajo en la comunidad desde hace mucho tiempo, tiene mucho poder también quizá como de convocatoria, le llamaría yo, es decir, sí hay posibilidades de organizar talleres, gracias a ella también una generación como la nuestra, gracias a ella y a Federica, que son dos personas que dieron talleres ahí, hay un nivel ya un poquito avanzado en tema de la lectura y la escritura de la YOC, y la aceptación es buena porque yo les ponía un ejemplo hace poco, les decía, imaginemos que tuviéramos la posibilidad de cambiar el idioma en nuestra lengua y que en algún momento dijera YOC ahí, ¿no? ¿Qué representaría para nosotros? Pues nos daría quizá muchísima alegría que un dispositivo que viene de fuera, pues esté en nuestra propia lengua. Y como todavía no llegamos a esa parte, para ellos es sumamente importante o sumamente, o les llena de emoción ver que al menos la voz de alguien o la voz o la lengua yo ya está en ese dispositivo. En forma de aplicación, sí, pero al menos ya está dentro de ese dispositivo. Ha habido aceptación, eso es como lo que podría yo decir, y ahora a nivel un poquito fuera de la comunidad, pues ha habido una aceptación muy buena, precisamente porque no es institucional, por ejemplo. Yo eso es como lo que observaría que agradecen las comunidades, y lo hemos hecho a manera de tequio, o sea, algunas veces nos han escrito, oigan, ¿y cuánto cobran por dar un taller, no? No, pues nosotros vamos, si nos facilitan nada más, por ejemplo, cómo movernos para allá, ¿no? Y ahí nos reunimos todos, o sea, hay una convivencia muy cercana. Y como las apreciaciones que yo llamaría un poco malas, o cuáles podrían ser como estas, no sé, pues sí, apreciaciones que podrían tener, es que una de las preguntas que podrían hacerse o que se hace normalmente hacia los que tenemos algún tema de fortalecimiento de lenguas indígenas es, pues, cuánto cobran, ¿no? O qué ganan, o por qué lo hacen. Y estas interrogantes de manera, pues digo, es hasta comprensible, o sea, yo lo veo y lo entiendo, ¿no? Porque efectivamente yo en algún momento de estrés le decía yo a Citlali, pues es que sí que ganamos, ¿no? O sea, aquí me ves, aquí ya estresado, tengo mis temas de mi trabajo, temas de mi escuela, y todavía estoy pensando en eso, en lo que realmente no gano nada como para que se pueda entender o se pueda malinterpretar como que hay una ganancia ahí millonaria, ¿no? No es así.
la mayoría de los proyectos son pues autogestivos. En algún momento este año, por ejemplo, trabajamos quizá con alguien para ver la posibilidad de dar talleres, se tuvo que posponer, pero es básicamente eso. Entonces, esa podría ser, digo que me cuesta trabajo mencionarlo como algo malo, pero es una pregunta creo que hasta válida que se han hecho y que yo no lo veo tan mal, ¿no? Pero sí lo entiendo, o sea, el que alguien pregunte, pues, ¿cuánto han de ganar? Y no solamente para nosotros, creo que a nivel general, para quien hace trabajos de fortalecimiento de lenguas o talleres de lenguas indígenas, siempre va a ser una pregunta y yo creo que aprovecharía también como para decir que quienes tienen las posibilidades, pues apoyar iniciativas que sean justamente locales, ¿no? Y que quizás sí van a representar que son muy específicas, es decir, que no van a tener una cobertura enorme, pero es romper un poco con estas formas como muy cuantitativas de medir las cosas, sino más bien como cualitativas, ¿no? O sea, un poquito ir más allá de cuántos talleres se dieron a cuántos asistentes y que fue exitoso solamente si asistieron 200, ¿no? Aunque el aprendizaje no haya sido de esa misma manera y apostarle más a talleres que damos a veces de 10, de 20 personas, que vamos directamente a la comunidad y que pueden ser 10, 20, pero que esos mismos los replican. Creo que eso sería como las... Bueno, yo quisiera seguir con el ejemplo de la casa, ¿no? Este, porque yo pienso en esa casa y yo la pienso como, justamente como lo otro, como esa propuesta que puede ser alterna, que puede ser diferente, que puede ser distinta, pero va a depender de mí. Yo tendría que decidir o yo podría decidir en conjunto, en colectivo, cómo la quiero. Este, si esa casa está construida por personas de la comunidad o con material de mi propia región, con un diseño acorde al contexto, yo creo que la gente se sentiría en confianza, con gusto de visitarla. Se sentiría como parte de ella porque quizá aportó con tequio, aportó con mano de obra, con el anuxtun, con eh, yo sigo pensando en esa casa que si está bien reforzado el cimiento, eh, podemos construirla a nuestra manera. Podría resistir a los derrumbes, a los deslaves, al clima, a las lluvias. Y esta propuesta de la que estamos hablando en Marco y yo, es justo eso. Por ejemplo, lo que podemos llamar el cimiento, para mí, creo que es lo que está mejor reforzado en esta propuesta. Es decir, reforzado a partir de la organización, a partir de la familia como esta primera forma de organización. De ahí los pilares quizá podrían ser cada uno de los integrantes que conformamos este colectivo y cada una de las aportaciones que ellos hacen, aportaciones no económicas, que destinan su tiempo, que destinan lo que saben hacer, que dejan por un momento su trabajo para contribuir a esta propuesta, pero para mí no está del todo acabada. Estamos construyendo, seguimos construyendo nuestra casa y pues está la pregunta, ¿tenemos que llamar a alguien de fuera para que haga nuestra casa o podemos a partir de nuestras propias formas de organización poder construirla nosotros mismos? Es una pregunta pues que me hago o que hago, ¿no? Pues de repente a compañeros del trabajo. Yo pues con eso estaría como, pues no sé, empezando a cerrar esta plática. Pues sí, es que creo que tu ejemplo de la casa, que digo, no sé hasta qué punto es solo un ejemplo o hasta qué, o en realidad podemos incluso pensarlo desde cómo pensar la tecnología, ¿no? Porque dices muchas cosas, ¿no?
y atraviesa lo que Marco decía en el sentido de qué están ganando, ¿no? Porque las prácticas en las que estamos, o sea, en el momento en el que llegan las mineras, llegan un montón pues la industria, las prácticas del Estado, etcétera, ¿no? Te hacen pensar que siempre hay que ganar, o sea, lo que haces lo tienes que hacer por dinero, porque entonces con el dinero entonces ya eres capaz de comprar tu sustento, ¿no? Y no pensar que podemos trabajar directamente en el sostenimiento de la vida, ¿no? Y además trabajar en el sostenimiento de la vida de manera colectiva, ¿no? Es decir, que una comunidad puede estar interesada en que cada miembro de la comunidad tenga un espacio o un techo que lo cubra de la lluvia, que lo proteja del frío y de las inclemencias, ¿no? Entonces, me parece como muy, muy interesante como que siguiéramos pensando en este ejemplo de la casa, porque también otra pregunta que se me ocurría era, cuando hablabas tú, Marco, era si habrá una diferencia entre enseñar en esta idea pedagógica occidental, ¿no? De que tienes que poner en ciertos términos a alguien para que aprenda. Yo la verdad dudo un poco de eso y de aprender, ¿no? Porque cuando Citlali habla de estas otras formas de hacer juntos, estas otras formas de resolver y que de alguna manera la app fue creada así, ¿no? O sea, no está pensada como regularmente se hace en el desarrollo, ¿no? Donde tienes a alguien que coordina el equipo, tienes a otro que decide no sé qué, ¿no? Entonces hay tareas como muy específicas y se dividen, ¿no? Sin embargo, como lo plantea Citlali, es, a ver, todos tenemos como objetivo esto, como decía Marco, no es un objetivo final, ¿no? Es un objetivo que está, diría yo, como que por el momento, ¿no? Después ya vemos con qué nos seguimos, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy valioso porque creo que el nivel de la tecnología, ¿no? Está a muchos niveles, pero el más importante es este que menciona Citlali, ¿no? A nivel de lo comunitario, del cómo lo estamos pensando. Y en ese sentido es que yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos pensar otras formas del Internet, no de la conexión, no de la telecomunicación específicamente, que también es algo importante, sino de lo que está ahí y de cómo nos relacionamos con ese contenido que está, no sé, digitalizado, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ahorita Citlali también podría abordar, porque ella es una de las que también siempre nos da estos puntos o estas estos comentarios sumamente importantes, ¿no? Ahorita que mencionabas también lo de enseñar y aprender, ha sido una de las discusiones que, que tenemos nosotros dentro del colectivo y justamente es por eso, ¿no? O sea, porque a veces yo le llamo nuestro yo ya muy, con esta formación que de repente tenemos, pues nos lleva a ver de otra forma las cosas, ¿no? Y a veces sí necesitamos recordar más del cómo era en nuestra comunidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita no estoy en mi comunidad, pero creo que estas formas de organización y estas formas, este ejemplo que ponía de la casa, nos puede servir también para el tema que ahorita abordas, que es Internet, o es estas formas de poder comunicarnos, que pudiera ser desde nosotros mismos. Y que en lo personal aún todavía me cuesta, pues, te mencionaba hace rato, porque también estoy como apenas descubriendo, aprendiendo de otros ejemplos, pero también ha sido porque los mismos hablantes o la misma gente de nuestra comunidad nos lo ha indicado, ¿no? Es que yo prefiero usar esta red social o esta opción porque es lo que yo quiero, o sea, yo lo quiero, yo veo que esa es una forma de conocer hacia el exterior. Y también lo veo válido porque tampoco tampoco se trata de imponer algo hacia allá, ¿no? Adelantándome un poco, lo tenía yo como de estas ideas finales, es que una de la autocrítica que nos hacemos también nosotros mismos es en pensar en proyectos que sean todavía procesos todavía con mayor horizontalidad, que involucre a más gente, porque si bien es un gran paso el que sea una propuesta de los propios hablantes,
también nos hubiese gustado integrar a muchísima más gente en el desarrollo de esta. Es decir, preguntarle a jóvenes de distintas edades, a mayores, que ellos mismos pudiésemos tener como todavía una construcción de algo y entonces sí pensarlo todavía, ¿no? Entonces esa es como la autocrítica que al día de hoy tendríamos de desarrollar o hacer todavía iniciativas que sean involucrando a más gente. Eso creo que nos puede dar todavía un panorama más amplio de lo que estamos abordando, de lo que queremos abordar, porque tampoco se trata de replicar cosas, ¿no? Desde el inicio lo decía, o sea, si funciona en un lugar, no necesariamente significa que deba funcionar en el nuestro, y para lograrlo, pues requieren estos procesos de muchísima participación por parte de la comunidad y de involucrarlos, ¿no? No sé si Tlali, ya... En esta pregunta de aprender o enseñar, para mí es aprender y no enseñar. Bueno, al menos no de la manera que estamos acostumbrados, donde hay una persona quien posee el conocimiento, o hay una persona que es quien sabe y lo comparte a los demás, que podríamos imaginar que son quienes no saben o quienes desconocen. En mi comunidad, por ejemplo, la abuela no nos enseña a hacer las tortillas y nos da una clase, a ver, módulo 1, módulo 2, o esto vas a hacer, primero agarras tu masa así, la haces bolita. No, porque aprendemos mirando, aprendemos escuchando, aprendemos justamente a través de los APOC Maitic, aprendemos con estas historias, y también a través de errores que cometemos, pero no tenemos clases como estamos acostumbrados. Los abuelos, nuestras mamás, nuestros papás no nos enseñan de esta manera, pero también aprendemos a través de otras fuentes, donde, por ejemplo, la naturaleza híjoles, podemos aprender muchísimas cosas de ella, de los mismos abuelos, de sus experiencias, de los cargos y servicios comunitarios que se están dando en nuestras comunidades. Para mí es así, y quizá Marco o parte del equipo digan otra cosa, pero ahí sí hemos platicado al respecto, hemos reflexionado sobre eso, pero yo he puesto este ejemplo porque yo crecí con mi abuela, y pues nunca me enseñó a hacer ciertas cosas, a cortar café o a escoger o seleccionarle el maíz de esa manera. Entonces, para mí es aprender. Ya no hay más preguntas en el streaming. Si ustedes quisieran, podemos pensar en un cierre para la conversación. Ha sido súper interesante. Creo que nos llevamos un montón de preguntas, bueno, al menos yo. Ha sido una conversación muy nutritiva. Sí, María, muchísimas gracias. Nosotros también, cuando nos han invitado, y siempre a manera de broma, digo, pues es que en realidad somos los que más preguntas tenemos que respuestas, ¿no? O sea, te platicaba ahorita incluso de las actividades que ya hacemos, de repente decimos, ay, creo que pudo haber sido así desde un inicio, ¿no? ¿Por qué no fue así? Es todo un proceso, pero creo que dentro de esa experiencia justamente lo que sirve es eso, la experiencia, para que también a futuros proyectos pues pueda servir, o para que pues no caigamos hacia allá. Y porque además esto es como muy importante, cada uno tiene como un perfil completamente diferente, ¿no? O sea, eso también ha ayudado, y a veces también eso nos lleva a discutir muchas cosas, porque tenemos perfiles completamente diferentes y actividades completamente diferentes en cuanto a trabajo se refiere, ¿no? A mí nada más me gustaría como ir cerrando también algunos desafíos que yo identifico, algunas cosas que podríamos estar como contemplando, previendo para las próximas fechas, ¿no? O qué habría que hacer. Una de ellas, pues, es consolidar estas redes comunitarias, estas redes regionales, pensar e identificar quiénes podrían
abonar en nuestros proyectos, conocer cuáles fueron sus experiencias, cómo ha ido avanzando, ha funcionado, por qué no funcionó. Este tipo de experiencias creo que nos ayuda muchísimo. También buscamos o quisiéramos como el uso de herramientas en las aulas de escuelas de niños y niñas AYOC, ¿no? Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, nos convertimos mucho en usuarios, o sea, somos muy buenos usuarios, pero no necesariamente generamos, ¿no? O sea, no somos desarrolladores y cosa que yo admiro, ahorita saludaba a un amigo Joaquín, que mañana va a estar, creo, él está en Susicha, en una universidad aquí en la Sierra Norte, y ellos, por ejemplo, ya tienen esta formación desde muy jóvenes, y digo, no, eso que se pudiera hacer en mi comunidad, eso sería increíble, ¿no? Entonces, un poco relacionando estos puntos, estas redes, el que se pueda usar estas herramientas en las aulas. Hace rato lo comentaba, el apoyar a iniciativas emergentes, iniciativas que salen desde las propias comunidades, creo que eso es también algo muy importante, lo decía hace rato, que no guiarnos solamente por el número de talleres que se pueden dar o la cobertura que se pueda tener, de repente es un poco engañoso eso. Nosotros seguimos dando talleres, no por tener un audiolibro o una app, decimos que ya contribuimos, sino es solamente creamos nuestra propia herramienta porque no existía, creamos nuestras herramientas y a partir de ahí continuamos dando talleres de forma presencial. Y pues bueno, hace rato también lo platicábamos, crear más espacios digitales propios desde nuestra lengua, desde un posicionamiento que tengamos, eh, y de ahí pues aplicarlo, ¿no? Es esta forma que nos ha funcionado, al menos para nosotros, es esto de lo que mencionaba hace un momento, es lo familiar, de ahí a lo más local, lo regional, y de ahí pensar quizá más adelante, ¿no? Si fuera aplicable, porque nuevamente no se trata de homogenizando las cosas. Entonces sería nada más con el cierre, agradecerles la invitación y bueno, encantados nosotros de poder pues, platicar un poco de lo que hacemos, compartir nuestras dudas también, Sí. nuestras propias preguntas. Muchas gracias, Itlali. Muchas gracias, Marco. A la gente que nos siguió en el streaming, también gracias. Gracias por sus preguntas. Gobierno de México.